Voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a tomar unos minutos para sentar la mente.
Bien, pues esta tarde vamos a platicar un poco sobre el tema de bodhicitta. Quiero empezar diciéndoles que este concepto, esta palabra, esta realización, es algo de lo más importante, por ejemplo, para el budismo mahayana. Bodhicitta es una de las realizaciones, uno de los cultivos más importantes que existen en el budismo mahayana. De hecho, pues hay textos completos sobre bodhicitta. Me viene a la mente uno que publicó hace unos tal vez 6 o 7 años el monje Mathieu Ricard. No sé si alguno de ustedes lo ubica, que escribió el libro En defensa de la felicidad, entre otras cosas. Y él tiene un texto que parece una Biblia que habla sobre bodhicitta. Y bueno, he escuchado a algunos maestros comentar que pues hay muchos maestros dedicados por años al estudio, comprensión y práctica de la bodhicitta. Uno de ellos, nada menos, el Dalai Lama. Es uno de los monjes que más se ha realizado en el aspecto de la bodhicitta. Entonces, lo que vamos a escuchar hoy pues es una brevísima síntesis de lo que podemos comprender por bodhicitta. De hecho, bueno, ya el maestro hizo mención bodhi. La palabra bodhi tiene pues varios significados. Puede significar lucidez, luminosidad, limpieza, transformación e iluminado. Entonces, y chitta, mente. Entonces, de hecho, en el contexto de lo que nosotros vamos a entender por bodhicitta es una mente iluminada. Y hay dos tipos de bodhicitta. Hay una bodhicitta relativa, que se le llama una bodhicitta aspiracional, y una bodhicitta absoluta, que es la bodhicitta de acción, que es un estado primordial que tiene que ver con la vacuidad. Y no me voy a meter con la bodhicitta absoluta. Vamos a plantear un poco sobre lo que es la bodhicitta relativa. El verdadero sentido de esta bodhicitta relativa es tener claro que siempre hay una intención en todo lo que hacemos, y que para actuar según la intención correcta, antes que nada debemos descubrir que todas nuestras acciones parten de una intención. No hay una sola acción que realicemos que no parta de una intención. Y de ahí, pues, comprender lo que escuchábamos hace un rato, el karma. Para que se lleve a cabo un karma, lo primero que tiene que ocurrir es una intención. Entonces, es como, por ejemplo, si tú te encuentras en la calle a una persona que está sufriendo por alimento, por no tener alimento, y en ese momento pues tienes la intención de darle algo para que satisfaga su necesidad y aminore el sufrimiento. Entonces surge primero esa intención de dar. Si no surgiera esa intención, pues tú das la vuelta y te sigues, pero algo en ti surge la intención, tú le das, eso viene. Entonces esa es la acción de dar. Y posteriormente a esa acción de dar, cuando tú ya lo ofreciste, pues viene una tercera parte, que es esa sensación de sentirte satisfecho por haber realizado esa acción. Y aquí también, más adelante, cuando hable de paramitas, es importante considerar que lo que estás ofreciendo con esa intención es algo, pues, a lo mejor puro no es la palabra correcta, pero sin otra intención, sin esperar recibir algo a cambio. Y lo mismo aplica para el karma negativo. Si tú tienes a alguien a quien odias,
y le deseas dañar, pues primero viene la intención de provocarle un daño a esa persona, después viene la acción de dañarla. Cuando lo has dañado, te sientes satisfecho por haberlo hecho. Obviamente eso pues, te va a generar pues, un karma negativo. Pero entonces aquí es donde podemos observar que todo lo que ocurre viene por una intencionalidad, una volición, es decir, una voluntad para hacer las cosas. Cultivar la bodhicitta significa examinar nuestra intención y cuando sea necesario corregirla. Muchas veces nos pasa que tenemos la intención de actuar de alguna manera, pero a lo mejor en ese momento nos damos cuenta que tal vez no sea la manera correcta. Entonces podemos recular, echar para atrás y observar realmente lo que vamos a hacer. O sea, podemos modificar nuestra intención. De eso sí somos capaces, a menos que nos queramos hacer tontos, pero siempre la intención está clara para nosotros. Entonces observar cuando nuestra intención tiene un beneficio para los demás o cuando no es así. La bodhicitta no es una mera aspiración, digamos, aunque se le llama aspiracional a la bodhicitta relativa, pero no es solamente una aspiración, tampoco es una motivación nada más. Una motivación es algo que ocurre de pronto y pasa pues, en breve, pueden ser minutos, horas, eso es una motivación. Entonces la bodhicitta tampoco es una motivación, tampoco es una idea nada más, que de pronto te surge la idea de ayudar a los demás. Eso pues se puede considerar parte de altruismo. De hecho la bodhicitta es, digamos, la última etapa del altruismo. Entonces tampoco es una idea solamente bodhicitta. Más bien podemos considerarlo como una disposición, como un compromiso para beneficiar a los demás seres. Eso es realmente el hacer un compromiso con nosotros para poder ayudar a los demás a que tengan una realización. Y dicen los maestros a poder, para que alcancen su máxima felicidad. O en otras palabras también se dice, bueno, la bodhicitta, de lo que la intencionalidad es que los demás seres alcancen la iluminación, así como tú lo puedes alcanzar, que los demás seres alcancen la iluminación. En este sentido, tenemos ejemplos muy claros de bodhisattvas. Bodhisattvas son aquellos seres que han alcanzado niveles de realización muy elevados y que por alguna razón deciden pues no llegar a nirvana y se quedan entre nosotros para pues, favorecernos. Menciona por ahí en un texto de Dogen que hay muchos bodhisattvas que permanecen, dice ahí, hasta 3 kalpas para lograrlo. Un kalpa es un montón de años. ¿Cuántos? Un montón de años. Entonces dicen ahí bodhisattvas que esperan 3 kalpas para lograr esa realización de poder beneficiar a los demás seres y que otros seres alcancen la iluminación. La bodhicitta es algo que nos va a ayudar con nuestro ensimismamiento. Ya comentaba el maestro hace un rato sobre ese punto, el estar ensimismados. Nosotros estamos absortos en nosotros. De pronto hay momentos en los que creemos que somos el centro del universo, que todo gira a nuestro alrededor, que las cosas tienen que ser como yo quiero, a la hora que quiero y de la manera en la que yo quiero. Entonces, cuando nosotros decidimos comprometernos a practicar la bodhicitta, pues eso obviamente pues tiene que salir volando. No podemos seguir en un ensimismamiento creyendo que somos lo más importante o lo único importante. Nos ayuda entonces a romper con el egoísmo. Por
por ahí he escuchado personas cuando hablamos de cosas así que dicen, no, es que yo no soy egoísta. Yo le doy a todo el mundo, yo todo lo que tengo lo doy. Pero generalmente esas personas se refieren a que, bueno, pues tengo un suéter que ya no uso, pues se lo doy. Tengo unos zapatos que tienen un agujero, pero todavía aguantan, pues sí, se los doy. O sea, yo no soy egoísta. Pero el egoísmo no solamente va en ese sentido. O sea, ¿cuántas veces vamos por la calle, alguien nos voltea a ver, sonríe y te pasas de largo? ¿No? Eso es egoísmo, o sea, el no voltear y darle una sonrisa recíproca a esa persona, porque no sabes quién es, pero esa persona tampoco sabe quién eres. Es más, hasta te saludan. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que de pronto llegas a un lugar y alguien te dice, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién es? Te pones a pensar rápidamente, ¿lo conozco? ¿De dónde? No, simplemente es alguien que te quería decir buenos días. Entonces, el bodhicitta, el realizar bodhicitta, nos va a ayudar a ir disminuyendo ese egoísmo. Nos ayuda también con esas visiones pervertidas, digamos, que corresponden al apego, a la aversión, al odio. De hecho, pues ya tuvimos una buena idea de lo que es el apego. Ya más tarde nos hará claro un poco más esto que se refiere a la aversión, pero el practicar bodhicitta nos va a favorecer para eliminar esas dos condiciones que son fundamentales para seguir sufriendo. Si no tuviésemos apego y aversión, pues no andaríamos sufriendo. O sea, como ya se comentó, el apego más importante es el apego al deseo. Ya nos explicó el maestro, tú puedes tener muchos deseos y esos deseos ser deseos simples, por decirlo de alguna forma. El problema viene cuando te apegas al deseo, cuando no lo quieres soltar. Y puede ser tan simple como un helado. ¿Sí? Te comes un helado de sabor que tú más quieres y después de ese helado dices, quiero otro. Está buenísimo, dame otro. Y cuando después de 14 helados que ya el estómago ya no puede, etcétera, te das cuenta que fue un error. Pero ese es el aferramiento, o sea, nuestra mente está puesta en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que nos satisface, pero es tan momentáneo que dura el tiempo que tengas que ir al baño con diarrea, ¿no? Así de momentáneo puede ser. Entonces, de alguna manera, la práctica de bodhicitta nos ayuda a regresar a nuestra esencia, a nuestra mente prístina, esa mente que mencionaba el maestro, esa mente última. La práctica de bodhicitta es algo que nos va a ayudar a volver a esa claridad de nuestra mente. Cuando hablamos de ego aferramiento, vamos a hablar de esa creencia que es una creencia instintiva ya en los seres humanos, de creer que el yo es algo inherentemente existente. Es decir, que pues, hemos sido creados de pronto así de la nada. O sea, surgimos de la nada y ahí estamos, inherentemente existiendo. Y pues esto tiene que ver con lo que más tarde vamos a escuchar con la vacuidad. O sea, nada existe por sí mismo. Una silla no tiene silleidad, no fue que de repente apareciera una silla. Todo obedece a causas, condiciones y circunstancias. Todo, no hay algo en la existencia que surja así. La generación espontánea de la que hablaban los biólogos hace muchos años, se dieron cuenta que no era una generación espontánea. Había algo que promovía la aparición de esos mosquitos en la fruta, ¿no? Entonces, lo mismo, todo lo demás. No hay algo que suceda de la nada.
Y para ello tuvo primero que haber una intención. Para que algo de todo lo que nosotros podemos observar exista, hubo una intención. Y me puedes decir, bueno, ¿y quién creó las montañas? Pues bueno, hay quien dice Dios, pero simplemente hubo una intención de la tierra de hacer brotar una montaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son seres vivos, aunque algunos no lo vean así, pero hay algo que mueve. Entonces siempre hay una intencionalidad para que surjan las cosas. Entonces no somos inherentemente existentes. No hay un yo, hay un no yo, que eso es lo que se nos complica un poco cuando estamos leyendo o escuchamos que algún maestro habla del no yo. Dice, ¿cómo que no yo? Pero bueno, ya también en ese sentido ya nos aclararon un poco sobre esta condición del yo. El yo es algo convencional que nos permite fluir y existir, y a través de ese yo que normalmente lo vemos como el cuerpo, es a donde nos referimos con el yo, pues bueno, gracias a ese yo cuerpo podemos estar aquí, podemos escuchar, podemos ampliar nuestra mente. Además, nos confundimos. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo soy totalmente independiente? ¿No? Y eso lo escuchamos mucho, sobre todo en los jóvenes, y igual nosotros lo hicimos. En algún momento de nuestra vida que empezamos a ganar unos cuantos pesos y queríamos hacer de nuestra vida un cacahuate, pero viviendo con nuestros papás, ¿no? Tampoco tan tarugos. Y entonces dicen, pero es que yo ya soy independiente, a mí ya no tienes por qué estar diciendo. Y esa es la forma más simple, pero no hay algo independiente de la existencia tampoco. Todo obedece a la interdependencia, absolutamente todo. Si tú tienes allí una hoja de papel, para que esa hoja de papel haya llegado ahí, primero, vamos a remontarnos un tanto, pero primero tuvo que haber alguien que sembró una semilla en la tierra, que la cuidó, la abonó. Esa semilla tuvo que haber recibido nutrientes de la tierra, tuvo que haber recibido agua para que formara agua, pues tuvo que evaporarse el agua de manantiales, de ríos, de mares, formar nubes, esas nubes cargarse de agua, llover, entonces alimentar esa tierra, y así para que creciera un árbol. Una vez que el árbol llegó al tamaño que se requería, pues tuvo que haber alguien que fuera a talarlo. Pero ese alguien pues resultó de la unión de dos alguienes, donde una de ellas pues lo gestó, lo parió, y después lo cuidaron, lo proveyeron, hasta que él decidió ser leñador. Entonces fue, taló el árbol, lo llevaron al aserradero, en el aserradero hicieron toda la transformación que se requiere para poder sacar papel, y después ese papel ir a venderlo a una fábrica donde hubo alguien que trabajó todo esto para hacer un cuaderno, y de ese cuaderno, una de esas hojas de ese cuaderno llegará al tuyo. Ese es el nivel de interdependencia, y eso es por decir algo chiquito. Entonces, mientras no entendamos la ley de interdependencia junto con la ley de impermanencia, pues vamos a seguir en esa ignorancia fundamental de la que tanto se ha estado mencionando. Porque además eso tiene que ver con la sensación de eterno. Como decía el maestro, creemos que nunca vamos a morir. Cuando nos sentimos bien, sobre todo cuando estamos más chavos, y que te sientes muy bien, y que tienes mucha energía y mucha fuerza, y que te andas queriendo comer el mundo a puños, pues sientes que eres eterno. Y como decía, te enteras de que alguien murió, pues sí, ese murió, pues porque ya le tocaba. Como que a mí no, ¿cuándo me va a tocar?
Entonces, todo esto, entonces los velos de ignorancia, pues los vamos a ir transformando a través del cultivo de esta bodhicitta. Dice el maestro, algunos maestros, es la fuerza que mejor nos ayuda a madurar en el camino espiritual. No hay una fuerza más importante, según muchos maestros, que nos ayude a mejorar, a madurar en nuestro camino espiritual. La bodhicitta es la aspiración más noble y poderosa. Es el deseo de que todos los seres tengan una felicidad genuina. Pero, como mencioné, más allá del deseo, es el compromiso de favorecer que todos los demás seres sean felices. Claro, incluyéndote también en ello, eres también un ser. Pero esa es la bondad del desarrollo de la bodhicitta, digamos. Hay una estrofa en el Lojong. Lojong, ya lo mencionó el maestro, es un entrenamiento mental. Y dentro de esto hay una estrofa que dice: pensando en que todos los seres sintientes son aún más valiosos que la joya que colma los deseos, con el fin de alcanzar el supremo propósito, pueda yo siempre considerarlos preciosos. Es decir, todos los seres pues son más que uno, o sea, es decir, el bienestar de muchos es más importante que el mío. El bienestar de todos ustedes es más importante que mi bienestar, ¿sí? El bienestar de la humanidad es más importante que el mío. ¿Cuántos somos? 7.000 millones de habitantes o algo así. Pues debe ser un poco más importante 7.000 millones que uno. El bienestar de otros siempre va a ser, o debe ser, de acuerdo a bodhicitta, más importante que el nuestro. Y eso es algo que no es fácil de llevar a cabo, por lo que ya se ha platicado, por el ego, por el aferramiento, por esa ignorancia fundamental. Los seres humanos tendemos a formar 3 categorías. De hecho, por ahí podemos empezar. Por un lado, categorizamos a los que son nuestros amigos o a los que son cercanos, la familia. Y digo primero amigos porque a veces los amigos son más cercanos que la familia, pero bueno, la familia también es cercana. Por otro lado, están los que son nuestros enemigos o aquellos que son antagonistas a nosotros. Esa es otra categoría. Y la tercera categoría, que es la categoría más grande, son todos los demás. Todos los demás que ni sabes que existen, ni los conoces, menos sabes sus nombres. Entonces, cuando nosotros categorizamos de esa manera, pues se nos complica llevar a cabo la bodhicitta, porque entonces nos enfocamos nada más en los que me caen bien. Y dentro de la familia, pues los que no se hayan portado mala onda conmigo, no se diga los que me son adversos, esos que se escupo la cara y me volteo, esos que ni me vean, vamos, ni se les ocurra pedirme algo. Y de los demás, pues si en una de esas algo surge, tengo, puedo, estoy con tiempo, pues a lo mejor les echo la mano. Entonces, esa es la forma en la que tendemos a categorizar y de acuerdo a ello actuamos. Entonces, como que hay que empezar a pensar pues que todos, al final del día, todos somos seres. Hay por ahí, bueno, esa forma de hablar del cristianismo, todos somos hermanos. Pues no, a lo mejor no somos hermanos todos en un sentido, pero sí todos somos seres sintientes, todos somos seres sufrientes, eso sí somos todos. Somos seres que sufrimos. No hay uno de nosotros que no sufra. Y cuando hablamos de sufrimiento, cuando se habla en la primera verdad noble, hay mucha gente que tiene una cierta aversión al budismo porque dicen, no, es que el Buda dijo que todo era sufrimiento.
Y no, este Señor hace 2500 años lo único que dijo es: hay sufrimiento. No dijo que todo era sufrimiento, dijo que el sufrimiento existe, punto. Y hay causas para ese sufrimiento, que esa es la segunda noble verdad, ¿no? Digo, no voy a hablar de los cuatro, no, simplemente para mencionar y acotar esto. Y esas causas del sufrimiento pues son fundamentalmente el apego al deseo. Y ahí surge lo demás que se ha comentado. La tercera verdad noble dice: pero hay una medicina para cesar el sufrimiento. Es decir, hay una posibilidad de que el sufrimiento cese. Y para ello, el Buda entrega esa cuarta noble verdad que habla del noble octuple camino, donde son 8 puntos que, si los llevamos a cabo, si los cultivamos, si los trabajamos, si meditamos sobre ellos, seguramente nos van a ayudar al cese del sufrimiento. Y ahí, cuando lean, o si ya lo han leído, no quiere decir que vayan en un orden tal cual, simplemente esos 8 puntos son fundamentales para el cese del sufrimiento. Y dentro de ello, pues la bodhicitta participa de alguna manera, teniendo la visión clara de la sabiduría, que es uno de esos 8 puntos. Shantideva, que es otro de los grandes sabios, Shantideva escribió esto, dice: si yo no entrego mi felicidad a cambio del sufrimiento de otros, no voy a lograr el despertar que busco, y ni siquiera en este mundo encontraré la felicidad. Nosotros somos los demás. Si no entendemos que nosotros somos los demás, pues ahí nos vamos a quedar atoraditos. Sí, con nuestro ego, pasándolo padre un rato, con una felicidad temporal. Sí, como dijo el maestro, hay muchas cosas que nos hacen felices, pero no es una felicidad permanente, es una felicidad efímera. Entonces sí, nos la podemos llevar hasta el día de la muerte, pues sí, pero cada quien, creo que parte de lo que ya también se ha comentado, una de las grandes virtudes que tenemos al tener la preciosa vida humana es que podemos realizar algo que nos lleve a otros niveles. Y ese algo es, para el budismo, es la iluminación. Entonces, si podemos comprender que hay que prepararnos para ese momento de la trascendencia, la muerte, que es inevitable, o sea, ya lo dijo el maestro, hasta hoy no conocemos a alguien que le haya fallado morir, ¿verdad? A nadie le ha fallado ni le fallará. Entonces, parte de podríamos decir que de la intención que podemos sacar de la enseñanza del budismo, y no porque sea la función de la enseñanza, sino que de ahí podemos extraer todo aquello que nos permita en su momento prepararnos para tener una buena muerte y un buen renacimiento, y que ojalá podamos renacer otra vez en un ser humano. Eso sería maravilloso. Hay una historia por ahí que habla de lo complejo que es renacer como ser humano. Y más o menos dice así: en el océano vive una tortuga gigante que cada 100 años sube a la superficie, y por ahí también hay un arillo de oro que anda flotando en el mar. Entonces, la posibilidad de adquirir un renacimiento como ser humano es tanto, hablando en cuestión de probabilidades, de que esa tortuga, cuando a los 100 años surja,
penetre con su cabeza al centro del arillo. Algo así de complicado, dicen los maestros tibetanos, que es obtener una preciosa vida humana. Entonces, si la tenemos, pues hay que cultivarla, hay que hacerla crecer, y que ojalá podamos nuevamente tener esa posibilidad como la tortuga de aparecer y tocar ese arillo. La bodhicitta, entonces, comentaba yo, es la culminación del altruismo. Hay toda una gama de acciones altruistas, que no voy a entrar en detalle, pero cuando uno culmina del cultivo del altruismo, al final llega a la bodhicitta. Es el estado más sublime de la compasión. Y la compasión, hay que considerar, la compasión va a iniciar con la empatía y con el amor bondadoso. Por ahí inicia la compasión. Y el amor bondadoso, hay que considerarlo, es un estado mental, ese amor bondadoso. No estamos hablando del amor romántico o del amor hacia otras personas. El amor bondadoso es un estado mental que permanece, ese amor en nosotros, para poder ofrecer este compromiso que hemos hecho de favorecer a los demás para que alcancen una genuina felicidad. Y para alcanzar ese estado de bodhicitta hay algo que es fundamental en la práctica, que es la práctica, el conocimiento de las 6 paramitas. Si nosotros no conocemos y practicamos estos estados espirituales de las paramitas, nos va a ser muy difícil continuar nuestro camino hacia la bodhicitta. Y paramita significa algo que trasciende y perfecciona el ego. Y esas 6 paramitas son la conducta, la generosidad, la paciencia, el entusiasmo, la meditación, la concentración y la sabiduría. ¿Y por qué iniciamos con la conducta? Y aquí también quiero aclarar, no quiere decir que en este orden es que vayamos a practicar las paramitas, no, es igual que en los 8 puntos del octuple camino, van todos, ahora sí que juntos con pegados, es una práctica continua. Sin embargo, la conducta es la primera y fundamental. Si no hay una conducta ética, y como ya también comentó el maestro, a partir de una conducta ética, pues podemos trabajar con los 5 preceptos. Lo mismo aquí, la conducta es la que nos va a permitir una buena conducta, la que nos va a permitir seguir adelante. Y eso es algo que pues todos podemos observar. La conducta no es algo que tengamos que esperar que alguien llegue y nos diga: oye, tu conducta estuvo nefasta, o qué bien te portaste. No es necesario. Nosotros sabemos perfectamente cuando nuestra conducta fue favorable, favoreció a alguien más, etc., o cuando, por el contrario, esa conducta hizo sufrir a otra persona, ¿no? Es muy claro para nosotros. Entonces, lo primero que hay que trabajar es la conducta. Y de hecho, hay muchos maestros que lo sugieren, hacer votos. Decir, bueno, pues de las 6 paramitas, ok, todas las voy a trabajar, pero pues esta semana me voy a dedicar pues a la paramita de la conducta principalmente, de estarme observando cómo me comporto. Porque a veces sentimos que nos comportamos muy bien, pero resulta que fuiste al súper y andabas buscando X producto y pues no lo encontrabas, y llegas con alguien y le preguntas: oiga, el pescado, no sé qué. No, señor, no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Y le empiezas a dar una camotiza como si fuera la encargada de compras, ¿no? Pero eso sí, tú te portaste bien ese día. O sea, por aquí te pasó que tu conducta pudo haber afectado a ese alguien. A lo mejor después de la gritoniza, tú no sabes si esa persona en qué condición estaba emocionalmente,
Y a lo mejor va y se suicida, porque nada más se me faltaba que me gritonearan, ¿no? Vamos, es un ejemplo absurdo, pero es a lo que voy. La conducta es fundamental en nuestro quehacer. Entonces, por ahí podemos empezar. La generosidad, bueno, pues ya comenté, no solamente estamos hablando de una generosidad material, la generosidad va más allá de ello. Estamos hablando de una generosidad sin el afán, sin esperar algo a cambio, algo que regrese. Simplemente es el dar por el gusto de dar. Y el dar significa dar tiempo, dar atención, dar cariño, dar enseñanzas, hay tantas cosas que dar, como decía, una sonrisa, hay mucho que dar, pero que surja de corazón. Hay muchas personas que se dicen ser muy generosos y que donan millones de pesos y de dólares. Pues sí, para hacerse publicidad. No está mal, ¿eh? O sea, yo no juzgo, qué bueno que donen, pero no tienen ese, o en muchos casos no es ese el sentido de la generosidad. Por otro lado, algo que es bien importante es el cultivar la paciencia. Eso es algo que a los seres humanos se nos complica muchísimo. Y pues lo podemos ver pues en casa. O sea, a veces tenemos mucho menos paciencia con los que están cercanos a nosotros que con los que viven fuera, ¿no? Hay un ejemplo que citan por ahí en algún texto que habla de un maestro, no recuerdo si Atisha o alguno de esos hombres, que tenía un sirviente que era su cocinero y lo acompañaba a todos lados, siempre iba pegado con él. Pero resulta que este sirviente tenía un carácter de la tiznada, era insoportable, era insufrible, pero ahí andaba. Entonces, en algún momento que llega a un poblado diferente, llega al castillo y lo recibe el monarca de ese lugar, pues bueno, él se va a tratar asuntos con el monarca y el sirviente pues se va con la servidumbre del castillo. Y al ratito llegan todos los que servían para el castillo a hablar con el maestro. Dice: maestro, por favor, quítenos de encima a este tipo. O sea, la verdad ya no lo aguantamos. O sea, es insufrible, no podemos trabajar, nos critican. No, está terrible, por favor, lléveselo. ¿Cómo es posible que un maestro como usted pueda traer a alguien así? Dice: bueno, es que si no tuviese yo a este alguien, no hubiese yo cultivado la paciencia que hoy tengo. Entonces, realmente hay que observar, y quienes peor nos hacen sentir pueden ser nuestros grandes maestros para desarrollar paciencia. Entonces, ¿por qué es re fácil decir: sí, pues tengo paciencia con mi novia que acabo de conocer, porque ya después de 8 meses, quién sabe, pero tengo paciencia con mis amigos de toda la vida? Sí, pero la paciencia es donde las cosas se complican, ¿no? A lo mejor quienes trabajan en una oficina es tener paciencia con tus compañeros de oficina o con el jefe, que es un X, ¿no? Entonces, la paciencia es algo que nos es muy importante desarrollar. Otro punto, otra palabrita es el entusiasmo. Si no hay entusiasmo en nuestras acciones, pues no van a florecer. De hecho, para que exista una condición que podamos llevar a cabo exitosamente, tiene que haber entusiasmo. Si no lo hay, en lo que sea que hagamos en la vida, tiene que haber entusiasmo, esas ganas de hacer las cosas en favor mío y de los demás. Porque no nada más es algo que me entusiasme a mí y pues me vale gorro cómo les va a los demás con esto. No, ese entusiasmo tiene que ver con algo
que me favorezca, que me haga sentir, pero que favorezca a los demás. De hecho, el entusiasmo es muy importante, como decía la maestra, y es el siguiente paramita para la meditación, para la concentración. Si no tenemos entusiasmo para sentarnos a meditar, pues no va a ocurrir, o sea, no vamos a avanzar. Necesitamos tener entusiasmo, porque además, en muchos sentidos, para algunas personas, la práctica meditativa es aburrida. Hay mucha gente que abandona la meditación, pero es que no hago nada. O sea, no sé qué esperan, empezar a meditar o no sé, pero la gente dice es que no hago nada, entonces se aburre. Entonces, por eso el entusiasmo es muy importante para poder llevar a cabo nuestra práctica. Y por otro lado, la última para mí es la sabiduría. La sabiduría, y este es otro de los puntos que se tocan en el octuple camino, que es la visión correcta de comprender que las cosas no son como nosotros creemos que son, que eso ya también se ha platicado. Esa sabiduría fundamental, y esa sabiduría fundamental de la verdad última, que es la vacuidad, que es algo de lo que se va a hablar posteriormente. Y hay algo que se le llama la expresión directa de la bodhicitta, que es una práctica que se le llama Tonglen. Esta práctica de Tonglen es una práctica que se lleva a cabo en una meditación, y es una práctica que consiste en tomar de una manera, digamos, ¿qué palabra usamos? Virtual, el sufrimiento de alguien o de alguienes, hacerlo nuestro y transformarlo en luz y dedicarlo a ese mismo alguien o a esos alguienes, bienestar, amor, sabiduría, en fin. Cuando sabemos del sufrimiento de alguien en particular, pues es devolverle la parte opuesta, pero podemos hacerlo en algún momento, claro, esto es cuestión de la práctica, hacia todos los seres, tomar el sufrimiento de todos los seres. Esta práctica a algunas personas les da cierto temor, porque creen que si inhalan el sufrimiento de los demás, les va a caer el chagüistle y se van a quedar con el sufrimiento. No, esto no es así. Simplemente es una intencionalidad, y a través de esa visión y de esa intención podemos realmente generar de una forma virtual ese beneficio a los demás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una energía que se transforma y que va con una intención muy altruista. Entonces, se las comento, no lo vamos a hacer hoy porque les digo, es una práctica que requiere cierto entrenamiento, pero es una práctica muy bella. Y para cerrar esto, les voy a pedir que tomen su texto en la página 8. Y vamos a leer juntos este Sutra de la Gran Compasión ampliado. Sin alcanzar el tiempo, ya chequé. Dice: que todos los seres puedan vivir felices, contentos y seguros. Que todos los seres estén sanos, sin enfermedades ni adicciones. Que todos los seres obtengan lo que desean y necesitan para su paz y tranquilidad. Que todos los seres estén libres de miedos y esperanzas, protegidos contra cualquier daño. Que todos los seres tengan paz y tranquilidad en sus corazones y en sus mentes. Que haya paz en el mundo y en todas las partes de los universos. Que para la compasión crezca cada vez más, nos refugiamos en el Buda, el Dharma y el Sangha. Que nos protejan las tres joyas para librarnos toda insensatez, apego y aversión. Que cada uno de nosotros
nos transformemos en un medio de amor, que yo pueda convertirme en una medicina para aliviar a todos los enfermos, que sepa cuidar y sanar las aflicciones hasta que se cure, que pueda convertirme en alimento y bebida para aquellos que sufren hambre y sed, que yo pueda proteger a los desamparados y a los pobres, pueda yo convertirme en la lámpara para aquellos que están en la oscuridad, que yo pueda ser una cama para aquellos que están cansados y agotados, que pueda convertirme en un puente para que todos pasen de la orilla del sufrimiento a la felicidad, que todos encuentren la felicidad a través de mis acciones en mente, palabra y cuerpo, que pueda ofrecer libertad para todos aquellos que están esclavizados, que pueda dar nuevos territorios para todos los migrantes y así pueda encontrar espacios de aceptación y tranquilidad, que pueda ofrecer paz y serenidad para todos aquellos que sufren violencia y agresiones, que pueda dar consuelo y protección para todas las niñas, niños y mujeres que sufren violencia, que pueda ofrecer a todas las personas envejecidas un lugar de comodidades y cuidados, que pueda abrazar todos los corazones que se han roto por la deslealtad y la codicia, que aquellos que no pueden ver, vean a través de mis ojos, que aquellos que no pueden oír, escuchen por medio de mis oídos, que aquellos que no pueden hablar, hablen a través de mi boca, que aquellos que no puedan caminar, caminen con mis piernas, que aquellos que no puedan abrazar, abracen con mis brazos, que aquellos que no puedan mover su cuerpo, que puedan tomar el sufrimiento de todos los seres que sufren, puedan ayudar en felicidad a todos los seres que sufren, que nadie sufra o se incomode a causa de mis pensamientos negativos, a causa de mis palabras torpes y a causa de mis acciones de apego, aversión e ignorancia, que yo desee la felicidad a todos los seres, ya sea que me amen, me odien o que no me conozcan, ya sea que me cuiden o me lastimen, y que pueda yo ser una buena persona para la felicidad y gozo de todos los seres sintientes, sin excepción alguna. Entonces vamos a tomar 10 minutos para que estiren las piernas y lo demás y continuar con la clase de yoga de la maestra. Nomás una aclaración con respecto a las yogas, porque estoy viendo que muchos de ustedes no están viendo. El yoga que da Sofía se llama yoga somático. No es